¿Qué tal, jóvenes? Buena tarde. Vamos a continuar con la clase 6 de sistemas dispersos para los alumnos de segundo semestre de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto. La clase pasada estábamos hablando de molaridad. Ahora, vamos a anotarlo aquí. Molaridad. Ahora, un pequeño repaso para poder hacer dos ejercicios, uno sencillo y uno más complejo. Molaridad. Digamos que, bueno, no digamos, recuerden que se representa con la letra M y la fórmula son mol de soluto entre litros de disolución. ¿Ok? Ahora, digamos que, vamos a poner como un inciso A, digamos que yo quiero preparar una disolución de hidróxido de sodio. Entonces, vamos a preparar medio litro de una disolución de NaOH, medio litro de una disolución de NaOH al qué porcentaje, bueno, no porcentaje, sino a qué molaridad sería en este sentido. Digamos que sería la molaridad de 0.1 molar. Preparar medio litro una disolución de NaOH al 0.1 molar. Ese es nuestro ejercicio. Ahora, de este ejercicio, nosotros sabemos, o lo que nos está pidiendo, es que debemos de preparar medio litro, vamos a marcarlo, de la disolución de NaOH al 0.1 molar. ¿Ok? Entonces, tenemos que utilizar la fórmula. Nosotros, para poder utilizar esta fórmula, ocupamos mol de soluto entre litros de disolución y eso nos da la molaridad. Dado el hecho de que ya te está dando la molaridad y ya te está dando cuál es la cantidad de la disolución, significa que lo que estamos buscando son los mol de soluto. Por lo tanto, vamos a despejar esta fórmula para poder obtener mol de soluto. Es como el primer ejercicio que vimos. Sería molaridad y eso multiplicado por los litros de disolución. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? Esto es igual a la molaridad es 0.1 molar, multiplicado por los litros. ¿Cuánto serían litros? 0.5 litros. Recuerden que es medio litro, por lo tanto es 0.5. Ahora, esto al multiplicarlo, no sé si se alcanza a ver, vamos a acercarlo un poquito, sería multiplicar 1 por 0.5, 0.1 por 0.5, ¿sí? Sería 0.05. Pero esos son mol, eso es importante. Dado el hecho de que estos son mol, nosotros lo que tenemos que hacer es transformarlo a gramos para saber cuántos gramos se necesitan para preparar dicha disolución. Entonces sería esta fórmula, recuerden que estos son gramos, masa molar y número de mol. Despejamos esta fórmula y nos queda que es el número de mol multiplicado por la masa molar. El número de mol sería 0.05 mol multiplicado por la masa molar. Pero la masa molar ¿de quién? En este caso es del NaOH. Vamos a hacerlo aquí abajito rápido. El NaOH, el sodio, tiene 23. Tabla periódica, recuerden. El oxígeno tiene 16 y el hidrógeno tiene 1. Por lo tanto, este tiene 40. ¿Ok? 40 gramos por mol. Unidades. Aquí se van a eliminar los mol y nos va a quedar en gramos.
Por eso es que aquí nos queda en mol, porque recuerden que las unidades de la molaridad las unidades de la molaridad es en mol entre litro. Entonces se eliminan los litros y te queda únicamente en mol. Ok, ahora esto va a multiplicar a quién? A los 40 por 40. 2 gramos. Ahí está. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un recipiente, digamos que ese recipiente es de medio litro, entonces, bien hermoso el recipiente, ¿verdad? Entonces en ese recipiente hasta aquí digamos que es medio litro. Entonces agregamos los 2 gramos de NaOH y se le agrega hasta que llega a este punto el agua. Y al agregar hasta este punto el agua significa que ahí se va a preparar perfectamente la disolución con la cantidad de agua y además los 2 gramos de hidróxido de sodio. Y ya esa disolución está preparado al 0.1 molar. ¿Ok? Digamos que lo hacemos a la inversa. Ahora, ya saben que a mí me gusta hacer eso. Vamos a hacerlo ahora a la inversa. Digamos que nosotros ya tenemos preparado este mismo recipiente. Ajá. Ahora, de ese mismo recipiente nos dice el ejercicio. ¿Cuál es la cantidad de litros de disolución que hay en este recipiente ya preparado? Que se preparó utilizando 2 gramos de hidróxido y además con la molaridad de 0.1 mol. O sea, ¿cuál es el volumen que ocupa? Dado eso, lo que nos está pidiendo es litros de disolución. Significa que la fórmula te queda así. Mol de soluto entre la molaridad. ¿El mol de soluto cuál sería? Ah, recuerden que eso sería número de moles es igual a la masa entre masa molar. O sea, 2 gramos entre 40. O sea, que ese ya lo saben, pero igual lo vamos a hacer. Nos da 0.05 mol. O sea que aquí en mol de soluto es 0.05 mol. Y en la molaridad es 0.1 molar. ¿Ok? ¿Cuánto da? Sería 0.05 entre 0.1. Ah, se puso 00. Bueno. 0.05 entre 0.1. 0.5 litros. ¿Ok? Dado el hecho de que siguen siendo números, se puede hacer ese tipo de cosas. Por eso es que simplemente despejé en la fórmula y puedo obtener los litros de disolución, puedo obtener la molaridad, acá, puedo obtener la molaridad o puedo obtener los mol de soluto. O sea, se pueden obtener los tres, no importa de qué lado empieces. ¿Por qué? Porque fíjense, yo aquí supuse que primero yo quería saber cuáles eran los gramos necesarios del hidróxido y supe que eran 2 gramos. Acá yo me imaginé que no sabía cuál era el volumen que se utilizó para preparar la disolución o el recipiente y supe que eran 500 mililitros. ¿Ok? También se puede, por ejemplo, calcular directamente la molaridad. ¿Cómo calcularía la molaridad de este ejercicio? Pues vamos a hacerlo aparte otra vez. Son como 3 cosas aparte. Si yo quisiera calcular la molaridad, sería entonces la cantidad de mol de soluto. El mol de soluto yo ya lo sé porque se usaron 2 gramos. O sea, 0.05 mol. Porque son 2 gramos. Aquí yo ya lo había calculado. Entre los litros de disolución. Y yo sé que se van a utilizar exactamente 500 mililitros. Porque así nos lo está marcando este matraz bien hermoso que hice. Entonces sería entre 0.5. Entonces, ¿cuánto te va a dar aquí? ¿Cuál sería su molaridad? Pues 0.1 molar. Y es como puedo obtener los tres valores
que viene siendo el mismo ejercicio. En realidad es el mismo, solamente que lo tomé desde diversas perspectivas para poder despejar la fórmula y usarla de diferentes maneras, pero es lo mismo. ¿Sale? Vamos a pasar a un ejercicio más difícil. Muy bien, vamos a continuar, creo que ya están listos. Vamos a suponer un ejercicio un poco más complejo. Ok, vamos ahora a imaginar que tenemos un recipiente. Vamos a imaginar que tenemos un recipiente. Y en ese recipiente hay un gas. Digamos que ese gas es dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono lo vamos a considerar como un gas ideal. Bueno, un gas en condiciones normales de presión y temperatura. Ahorita eso de gas ideal yo no se los he mencionado aún, así que no vamos a mezclarlo más. Solo es un gas, ¿no? Es dióxido de carbono en condiciones, recuerden que dice condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que está a 0 grados centígrados y además a una atmósfera de presión. ATM, perdón, aquí le puse al revés. ATM. Ok. Ahora, tenemos entonces este cilindro a esas condiciones normales con dióxido de carbono. Algo interesante es que el cilindro tiene un volumen de 50 litros. Ok. ¿Cuál es la pregunta entonces? Nos dice el ejercicio. ¿Cuál es la molaridad de la disolución de gases dentro del cilindro? ¿Por qué? Porque tomen en consideración el hecho de que un gas ocupa todo el espacio del cilindro. Entonces, digamos que ese cilindro está cerrado y tiene puro dióxido de carbono adentro, significa que está expandido por todo el recipiente. Significa que el volumen que está ocupando el gas es de 50 litros. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la molaridad en este caso, vamos a ocupar la fórmula que les había puesto ahorita. Nosotros queremos saber cuál es la molaridad. Sería, voy a nada más poner la M de molaridad, es igual a los mol de soluto entre litros de disolución. ¿Ok? Ahora, como nosotros sabemos que la mezcla ya está hecha, digamos que aquí es una mezcla de aire con el dióxido de carbono, por lo tanto ese le puede determinar que es una mezcla y tiene molaridad. Los litros de disolución ya lo sabemos, son 50 litros de disolución. Pero ¿cuál es la cantidad de mol de soluto? Entonces, lo que nos está pidiendo técnicamente este ejercicio es esto, mol de soluto. Ahora, ¿cómo los voy a determinar? Pues bien fácil. Yo sé que un mol en un gas en condiciones normales de presión y temperatura equivale a 22.4 litros. ¿Sí? Entonces, si tú tienes 50 litros, eso es X. Recuerden, 50 por 1 entre 22.4, que simplemente sería 50 entre 22.4. Serían 2.2321, que serían mol. Esa es la cantidad en mol que hay de este compuesto. ¿Ok? Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es sustituirlo acá. Y eso es todo. Serían 2.2321. Y esto nos da, simplemente lo dividimos,
entre 50, 0.0446 bla bla bla, que sería de molaridad. Y esa es la molaridad para ese recipiente. ¿Ok? Y listo, ya terminamos. ¿Dónde se podría complicar un poco más? No sé si se acuerdan que estos ejercicios ya los habíamos visto en la parte de... ¿Cómo se llama? En la parte de volumen molar. Digamos que yo les pido los gramos. Ah, pues tan simple. Simplemente si te piden los gramos, lo vamos a multiplicar por la masa molar del dióxido de carbono, que es 44 gramos sobre mol. Y listo. 2.2321 por 44. Y nos da 98 gramos. Y esa es la cantidad en gramos que se requeriría. Ah, ¿quieres saber las moléculas? Solamente multiplica los mol por el número de Avogadro y esas son las moléculas. ¿Sale? Ya ven que no está tan difícil. Ok. Esta vez no van a hacer ejercicios. Bueno, sí se van a llevar una tarea, pero no son ejercicios como tal. Este es más como va a ser más como un repaso a lo que estamos viendo de disoluciones. Verán, o déjenme les muestro. Cuando estamos hablando de disoluciones, ya habíamos hablado, les había explicado que todo se le considera una disolución por el hecho de las partes que contiene. Entonces, quiero que ustedes investiguen de esas mezclas de las que estuve hablando en la clase pasada. No, el lunes, si no me equivoco. Quiero que ustedes me investiguen esto. Métodos de separación de mezclas. ¿Por qué? Les explico. Todas las disoluciones que hemos visto, o todo lo que hemos visto, tiene una composición. Entonces, dado el hecho de esa composición, por ejemplo, digamos que tienen una coca, ¿no? Bien bonita mi botella otra vez. Y es una Coca-Cola. O esta botella de Coca-Cola, sabemos que tiene agua y azúcar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo separas una mezcla de agua con azúcar? ¿Ok? ¿Cómo separas esa mezcla? ¿Cómo separas el agua del azúcar? Esa va a ser su tarea. No quiero que solamente busquen en Google porque les va a decir cómo, pero quiero que lo entiendan. Quiero que se den cuenta de qué es de lo que estoy hablando. ¿Ok? Quiero que cuando se estén tomando una coca piensen en la cantidad de azúcar que contiene. Por eso, justamente lo que les estoy pidiendo es que investiguen. Quiero que investiguen cuál es la cantidad, cómo separar esa mezcla, porque técnicamente la Coca-Cola es una mezcla homogénea, es una disolución, es un sistema disperso. Y dado el hecho de que es un sistema disperso, nosotros lo podemos considerar como una mezcla, y dada esa mezcla, pues nosotros podemos hacer cálculos. ¿Sale? Estaba viendo la otra vez que en una porción de Coca-Cola, no recuerdo, creo que es el 13, 16, no recuerdo bien la cantidad, pero se cree, si no me equivoco, en una botella de 600 mililitros de azúcar, tiene como 64 gramos de 600 mililitros de coca, hay como 64 gramos de azúcar, no recuerdo bien la cantidad, pero si se dan cuenta es mucho. Entonces, por ejemplo, dado el hecho de eso, digamos, vamos a suponer que es así, vamos a suponer que la coca, los 600 son 600 gramos, ¿sale? Para que se puedan eliminar las unidades, serían 64 entre 600 por 100. Significa que el 10.6% es, ¿cómo se llama? Es azúcares. Entonces, voy a recapitular para no confundirlos, porque luego dicen que no entienden, porque no entiendo que no entienden. Fíjense qué van a hacer. Primero, me van a investigar y me van a escribir cómo separarás o cómo separas el agua del azúcar de la Coca-Cola. ¿Cómo? El agua de el azúcar. El agua del azúcar de la Coca-Cola. Primero. Segundo,
Me van a investigar, eso pues es, de ni modo les va a tocarse comprar una coca y sacrificarse. Me van a investigar en qué porcentaje, cuál es el porcentaje de azúcar en una coca. ¿Para qué? Para que ustedes puedan verlo de antemano, se puedan dar cuenta cuál es el porcentaje y cómo es que se utiliza. Y que ustedes también, ya los he explicado antes, todos los alimentos que ustedes consumen tienen ese porcentaje, ¿sí? Tienen este tipo de situaciones, ¿ok? Tienen esa concentración de todos los nutrientes que contiene, obviamente porque eso se los pide la ley para saber qué se están comiendo las personas. La mayoría de las personas no se da cuenta que esos alimentos que consumen son excesivos en azúcares. He visto muchos de sus compañeros que se comen todos los días sus magdalenas o sus mantecadas con una lechita Hershey's que tiene muchísima azúcar. Entonces pueden utilizar, no quieren hacerlo con Coca-Cola, perdón, perfecto, háganlo con una lechita Hershey's. Quiero que me digan qué porcentaje tiene. Y cuando me digan el porcentaje, yo me voy a sacrificar y me voy a comprar una Coca y una Hershey's para tomármelas en conjunto y ver qué porcentaje de azúcar tiene y hacer cálculos con ellas. ¿Sale? Muy bien, entonces eso va a ser todo por la clase de hoy. No se les olviden las demás tareas. Esto en realidad solamente es una investigación muy sencilla. La siguiente también van a ser entre ejercicios y actividades de ese tipo. ¿Sale? No crean que todo tiene que ser ejercicios. Bueno, de mis ganas sería, pero pues no tiene que ser siempre así. ¿Ok? Por ejemplo, les digo, todos los alimentos deben de tener, miren mi caja de galletas, es que me gustan mucho. Ahí nos dice cuál es la cantidad de qué. Eso sería disolución, 150 gramos. Y en esa porción tiene, ¿qué? Grasa saturada 18%, otras grasas 7%. Azúcares totales 7%, sodio 4% y energía, eso no nos sirve. Pero para los cálculos que estamos haciendo, significa que tiene ese porcentaje. ¿Ok? Entonces ustedes pueden calcular de los alimentos esos porcentajes y saber qué cantidad de azúcares están comiendo. Y ahora, para que se den cuenta, la siguiente clase de esta semana, si no es que el lunes, voy a hacer una muestra de qué cantidad de azúcar es en cucharadas para que se den cuenta cuánto es. ¿Sale? Muy bien, entonces ahora sí, eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase, sería para el jueves. Recuerden que esta es la clase... No, perdón, del viernes. Esta es la clase del jueves. Bueno, buena tarde, descansen.